La compañía muestra un récord de inversiones de no menos de 800 millones de dólares por año de promedio durante la década que viene. Y ha duplicado su producción, ha duplicado sus reservas en ese periodo. Y claramente es la compañía petrolera argentina más exitosa post-crisis de 2001. A mí me gustaría saber una cosa que no he podido averiguar, ¿no? Yo sé la tasa de ganancia de la British Petroleum en el mundo. Me gustaría poder comparar con la tasa de interés de Pan American en la Argentina. Bueno, yo reconozco, Pino, una ventaja que tiene Félix sobre mí, y es que sabe la tasa de rentabilidad de la compañía británica BP, de la cual yo no tengo la menor idea. Pero de todas maneras, lo que sí tengo idea es, estamos en un nivel en el cual a duras penas se justifica una operación petrolera como Pan American Energy en la Argentina. Los costos de producción de Pan American Energy rondan los 55 y el precio es 55. Quiero decirte, el precio es... Entonces pierden plata. Estamos... Es la misma pregunta que ya te hice en otra reunión. Sí, te ¿Por qué estoy diciendo? se queda cuando pierden plata? No entiendo. Cavallo diría, como le dijo a los propietarios de campos, si pierden, vendan los campos. Mirá, si no hubiera un futuro, no nos quedaríamos. Si hay presente, nos quedaríamos. Habiendo el presente que tenemos extrapolado al futuro, seguramente nos quedaríamos. A pesar de sus quejas, las petroleras no se han ido de ningún lado, ni se fueron de Bolivia, Ecuador o Venezuela, porque su tasa de ganancias es enorme. Gozan de beneficios extraordinarios que no tienen las otras empresas y declaran en sus balances el costo del barril entre 6 y 7 dólares, mientras lo venden a las refinerías a una media de 50. La renta global, según análisis de consultores de las propias petroleras, ha oscilado el año pasado y el anterior entre 21.000 a 27.000 millones de dólares. Eso es muy importante, Pino. Incluso en cualquier otro país tienen la libre disponibilidad de la renta porque el 70% no pasa por Banco Central y se llevan las divisas. Tienen la libre disponibilidad del crudo, por el cual lo pueden exportar o no como decidan. ¿Quién las controla? No las controla nadie. Esto necesita urgentemente que haya auditorías de extracción y de reservas. Han pasado 20 años desde la privatización y ningún gobierno realizó un balance de las reservas petroleras del subsuelo que le pertenecen a las provincias y al pueblo argentino. Todo el crudo extraído en la región del Golfo de San Jorge se acumula en grandes depósitos amurallados que las petroleras tienen en las localidades de Caleta Olivia y Caleta Córdoba. Desde allí, y sin debidos controles públicos, se lo envía por un ducto y se lo cargan los petroleros a través de una boya para transportarlo a las refinerías o al extranjero. Decime, Víctor, ¿cuál fue el resultado de las concesiones petroleras? Los famosos contratos petroleros fueron exitosos, entre comillas, únicamente en lo que se refiere a la producción, porque las empresas petroleras privadas en la Argentina, y esta es una constante de toda la historia, hasta el 2010, no quieren invertir en exploración, no quieren correr riesgo. Las reservas petroleras que tiene la Argentina las descubrió YPF. Todas las extensiones que ha habido son extensiones de áreas ya con reservas comprobadas, es decir, correrse un poquitito al costado y encontrar petróleo en los aledaños.
como está pasando ahora con Cerro Dradón, con la Pan American. Ahí no hay inversión de riesgo, ahí hay nada más que inversión de desarrollo y en producción, donde es algo así como quedarse con toda la renta, digamos, que el petróleo tiene. ¿Pero cuáles son los conceptos que manejan las petroleras? No tengo obligación como privado de satisfacer las necesidades energéticas del país, de asegurar el abastecimiento. Ese es una responsabilidad del sector público y del Estado. Entonces, yo vengo, no invierto, me llevo la mayor parte del petróleo, lo exporto. Esa barbaridad que se hizo en la época de Menem, que se exportaba casi el 40% de la producción de petróleo, una verdadera barbaridad, a $22 el barril porque estaba muy bajo el precio en esa época, y vamos a tener que importarlo a 80. Este cambio de política, de delegar la inversión y la expansión del sector energético, no solo el sector petrolero, sino todos los sectores, en manos privadas, ¿a qué nos ha conducido? Nos ha conducido a la desinversión, nos ha conducido a la falta de pozos exploratorios, a la caída de reservas. En gas natural estamos en 8 años y prácticamente el gas estaba casi en 30 años. ¿Qué se hizo con el gas? Lo mismo que con el petróleo. En lugar de hacer inversiones en gasoductos para llevar el gas dentro de la Argentina, se dilapidó también el gas. La privatización fue una gran operación de vaciamiento que terminó en un fracaso. En lugar de multiplicar las reservas existentes, las petroleras se las llevaron a los países vecinos y hoy Argentina importa gas. En los años 90 se construyeron 11 gasoductos, 8 para Chile, 2 a Uruguay, 1 a Brasil y ninguno en nuestro país, que sigue con el 40% de su población sin gas natural. El contrato entre Pan American Energy y el gobierno de la provincia del Chubut fue hecho en la oficina del ministro de Planificación Nacional, Julio De Vido. Bulgeroni le pide a Kirchner que antes que deje la presidencia, porque no estaban muy seguros si Cristina podía repetir, podía ganar la elección. Y entonces le pide que se haga estos contratos antes que se vaya Néstor. Ese contrato por muchos motivos es dañino. Primero, porque se firmó 10 años antes de que venciera. 10 años antes se prorroga por 40. Es decir, casi hasta su agotamiento. Por eso nosotros hablamos de enajenación y por eso planteamos la nulidad judicialmente. Es decir, que por la característica del tiempo puede decirse que es un contrato a perpetuidad. Nosotros hicimos el amparo desde el nacionalismo petrolero como peronistas y radicales irigoyenistas, digamos. Pero, aún desde el punto de vista del negocio petrolero, esto fue escandaloso. Porque los estados petroleros reclaman no menos del 40% de la renta. Y acá se han contentado con el 2 histórico más 3 puntos, que son los espejitos de colores con que nos quieren convencer de que fue un gran negocio. Ese contrato tiene un valor de $50.000 millones. Se hizo entre gallo y medianoche, sin cumplir con ninguna formalidad y sin cumplir con la Constitución de la provincia del Chubut. Y la legislatura lo votó, salvo 2 radicales, votaron el resto. Con radicales y peronistas se aprobó este convenio. Las empresas petroleras eligen candidato a presidente como se hacía en la década infame en la Argentina. Y así se siguieron varios gobernadores, Sovich, en Neuquén, Zapac. De las 10 provincias que tienen yacimientos petrolíferos o gasíferos, 9 están endeudadas y con déficit fiscal. Esto es único en el mundo. No pasa que en el mundo que un país con petróleo sea deficitario. Hoy Argentina importa gas y fuel oil para alimentar el 85% de su matriz energética, que es altamente contaminante. El responsable directo de esta política es el ministro de Planificación, Julio De Vido. Por ahí algunos dicen que hay pocas inversiones. Los privados nacionales solamente tenían el 8% del producido de energía. Hoy tienen el 23%. Hemos generado un profundo proceso, no de estatización, de argentinización de nuestros recursos energéticos. La política de argentinización pretendió hacer creer que el Estado comenzaba a recuperar los activos energéticos.
el caso de la compra del 15% de YPF fue paradigmático. En vez de hacerlo para beneficiar al país, Kirchner lo hizo a favor de sus amigos Eskenazi, banqueros de Santa Cruz. Detrás del traspaso había un arreglo político con los españoles. Los nuevos dueños compraron sin plata. Los Eskenazi, de acuerdo al contrato, no ponen dinero. Ellos pagan con un crédito que le dan los bancos por 1.000 millones, un crédito a Repsol por 1.000 millones y un adelanto de los dividendos 2006 que Repsol le cede a ellos por 200 millones. Ahora se la vuelve a hipotecar financieramente porque parte del contrato es que firmaron es que 90% de las ganancias de YPF deben ser pagadas como dividendos. Y a abril del 2010 ya han girado casi 4.800 millones de dólares desde que compraron. Y las reservas siguen bajando. Usaron el dinero de YPF para Brasil, para Libia, para el Golfo de México. La Argentina se transformó en su vaca lechera, algo que no les interesa, pero que no pueden vender. Muchos decían, en verdad YPF debería haber comprado Repsol. El misterio de la compra de YPF sin plata estuvo en los aumentos de las naftas que el gobierno le autorizó a Eskenazi. Hoy nos cuestan 150% más.